Olá, boa tarde a todas as pessoas que sempre nos estão seguindo, assistindo neste ciclo de encontros internacionais, onde a ESG Urbanismo Inteligente, nossa organização com base aqui na Serra Gaúcha, conjuntamente com meu amigo e sócio Márcio, decidimos abrir este ciclo de encontros para discutir, para pensar sobre este novo cenário que a pandemia, esta situação tão especial que a humanidade está vivendo, nos está colocando perante um grande desafio, ¿sí? Então, nesse sentido, decidimos convidar a diferentes personalidades do mundo iberoamericano a través de una red internacional que nos participamos, ir tratando estos temas. Iniciamos esto ya hace 2-3 meses, pasando por diferentes convidados desde Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay, y tenemos ainda convidados de España, Ecuador, en fin, de diferentes países que nos están partilhando su pensamiento desde diferentes disciplinas, desde diferentes formas de actuación. Entonces, cuando estábamos trabajando este tema, surgió a idea de por qué no también incluir en este diálogo os jovens, ¿sí? Porque a grande preocupação perante um novo cenário, veremos se existe ou não, também é dos jovens. E aí, desde outro lado, eu também, vocês sabem, sou professor de Filosofia e Sociologia no Colégio Cidade das Hortênsias, COPEC, na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, Brasil. Aí começamos a conversar com as autoridades do colégio, com a professora Jane, o professor Cassiá, que hoje está conosco, já vou passar a palavra para ele, para poder incluir um trabalho que possa ser, por um lado, curricular, ou seja, que forme parte das temáticas das matérias, e por outro lado, que também tenha possibilidade de inserir-se neste ciclo de encontros. E aí surgiu esta grande ideia, apoiada pelo colégio, que aproveito sempre para agradecer a prof. Jane e a Cassiá, porque apoiam este tipo de iniciativas que fazem a criatividade, a um novo desafio, a gerar aprendizado desde outros lados, ¿sí? Não apenas desde o lado clássico, sino desde experiências diferentes. E então aconteceu que já se organizaram 3 ciclos de encontros, que foi realizado sexta-feira 16 de outubro com as turmas de primeiro ano e com o professor em filosofia Gustavo de Martín, da Argentina, e que temos turmas de segundo ano e onde teremos uma convidada também especial, Adriana Valenzuela. Olá, Adriana, já vamos conversar contigo, que é um privilégio tê-la conosco. Ela já trabalha há vários anos, 5 ou 6 anos, né, mais ou menos. Ela já depois falará com precisão nas Nações Unidas, em um programa de mudança climática e de educação para os jovens, e também hoje está quase trocando de atividade, de trabalho, uma oferta interessante que teve para gerenciar um programa de liderança para jovens na Holanda. Ela já nos contará um pouquinho sobre isto, apenas estou fazendo uma pequena introdução. E com certeza que de aqui surgirão uma quantidade de perguntas e questionamentos das meninas que estão conosco, que são das turmas de segundo A e segundo B, Maria Antônia, Maria Júlia, Fernanda, Larissa, Nalanda, Roberta, Yasmin e Laura. Bem-vindas a todas, fiquem tranquilas que este é um bate-papo e vai sair tudo muito bem.
Entonces, en ese sentido, para poder dar inicio y un poco para consolidar esta linda parcería que estamos teniendo entre ASG y a COPEC y el Colegio Ciudad Hortensias, ya quería pasar la palabra ao profesor Cassiá, vicedirector do colégio, para que possa dar a bem-vinda e estas palavras iniciais. Olá, Cassiá, tudo bem? Então, primeiramente, acho que vocês, os alunos, me escutaram, não sei se escutaram. Então, em primeiro lugar, o professor falou em relação à saudade, que é muito grande de vocês. Então, queria deixar isso bem registrado aqui, que vocês fazem muita falta dentro da nossa escola. Vocês são o nosso combustível. E eu me sinto muito... parece que falta algo sem a presença de vocês aqui. Você sabe que isso é muito verdadeiro. Então, a minha primeira fala é para nossos alunos que nós amamos de paixão. Não vejo a hora de rever vocês, tá bom? Em segundo lugar, eu queria fazer um agradecimento especial ao professor Daniel e ao Márcio Ribas pela oportunidade de uma parceria muito legal entre a SG Urbanismo Inteligente e a Escola COPEC. Então, eles proporcionaram, dentro dessa estrutura empresarial, um link muito legal com os nossos alunos, com a nossa escola, oportunizando, então, esse ciclo de encontro para jovens, pensando em um novo cenário, né? Então, olha a importância desse tema, olha a importância dessa estrutura e o impacto que isso tem aos nossos alunos, né? De estar conversando sobre assuntos de tamanha relevância, e hoje nós sabemos que nós temos uma convidada muito especial, né? Que é a Adriana Venezuela. Então, seja muito bem-vinda a esse espaço. Muito obrigado por ter aceitado essa proposta, juntamente com o Márcio, o Daniel e aos nossos alunos. Tenho certeza, Adriana, que você será muito bem acompanhada nessa tarde, terá um momento muito prazeroso com esses alunos que são extremamente queridos e com essas pessoas, que o Daniel e o Márcio, extremamente comprometidos com a sua proposta. Então, declaro por abertos os trabalhos da tarde. Espero que vocês tenham uma tarde super agradável, de bastante troca, de muito conhecimento. A escola, como o professor Daniel falou, sempre apoiou essa ideia, sempre apoiou essas inovações. Me fez lembrar aí algumas situações de viagem para a Argentina, para o Uruguai, bateu uma saudade há um ano atrás e nós estávamos na Argentina. E esperamos aí poder retornar no ano que vem com esse terceirão aí, né, meninas? E fazer alguma viagem bem legal de troca para o ano que vem de novo. Então, tenha uma excelente tarde de trocas, vai ser uma experiência rica para vocês. Aproveitem, explorem a nossa convidada Adriana, e tenho certeza que vocês terão e deixarão um legado muito legal nessa tarde para todos que estiverem presentes. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse momento. E, mais uma vez, em nome da direção da escola, a diretora Jane está em sala de aula agora, mas em nome dela também, de todos, eu agradeço a oportunidade que vocês estão dando aos nossos alunos e desejo o melhor para todos. Uma tarde muito agradável para vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Cassiá, pelas tuas lindas palavras que dão sempre força e com certeza vão inspirar os alunos para fazer um trabalho excelente, como eles sempre acostumam. Muito obrigado pela tua presença. Sei que você também está com muitas atividades, então te agradecemos estes momentos iniciais e de poder estar aqui dando apertura deste encontro. Grande abraço. Outro, tudo de bom para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Então, depois das palavras do professor Cassiá, continuamos com este ciclo. E antes de passar a Adriana, vou passar um minutinho para que também Márcio, meu amigo e sócio, possa também dar a bem-vinda a todas estas convidadas especiais que temos, tanto as meninas como nossa prestigiosa entrevistada Adriana.
Então, pessoal, só tenho aqui a agradecer o espaço aqui junto com o Dani, e ele sempre pensando muito além daquilo que normalmente uma escola se faz, né? Escolas tradicionais que trabalham de uma forma muito clássica, né? E essa oportunidade que ele abre, né, com esse link, fazendo esse encontro, tem tudo para dar muito certo, e principalmente vendo o time que aí tô vendo na tela, de mulheres, né, composto de mulheres, né, que são pessoas aí que provavelmente vão fazer muita diferença no mundo. Então, gente, fiquem bem à vontade, eu tenho certeza que vai ser um encontro bastante proveitoso. Adriana, prazer em te conhecer. Espero também, né, nos nossos próximos encontros, a gente poder trocar algumas experiências e ideias a respeito desse novo, não sei se novo mundo, mas essa pós-pandemia aí que vai acontecer, espero tão cedo aí, né, para a gente voltar a uma realidade bastante produtiva. Muito bem, obrigado, Márcio. Y antes de dar la palabra para Adriana, nuestra convidada especial de hoy, también queríamos aprovechar para anunciarles que este ciclo de encuentros que termina en final de noviembre o inicio de diciembre, tiene una segunda etapa que va a ser el año que viene, donde nosotros desde aquí estamos organizando un evento internacional presencial, si a pandemia nos deja, claro, onde a ideia é que estes convidados especiais que vêm de diferentes lugares do mundo possam estar presentes aqui na Serra Gaúcha para seguir refletindo, para seguir discutindo, para seguir pensando sobre todo este novo cenário, este novo desafio que temos pela frente. Então, nesse sentido, es anunciar nuevamente a todos los que nos están asistiendo de que se preparen para este evento, y también pues meninas, porque até nós estamos pensando con Márcio que ustedes pueden nos ayudar en la organización de este evento y ser parte también histórica de esto que vamos a hacer. Entonces ahora sí, Adriana, un placer tenerte aquí. Sé que você está en un momento especial de tu vida. Adriana está trocando de trabajo en esta semana. Entonces, semana que viene está ya en Holanda trabajando en un nuevo programa de jóvenes, y hoy encerrando sus actividades en Naciones Unidas, en Alemania. Me decía que a casa de ella ya es un monte de malas prontas para viajar, con cajas empacotadas y cosas. Es una semana bien difícil, por eso te agradecemos mucho este esfuerzo, esta dedicación de estar con nosotros y de poder cumplir con este cronograma que habíamos organizado. Como decíamos, Adriana, conocí a Adriana siendo mi alumna en un mestrado en desenvolvimiento sustentable, ya hace unos cuantos años, más de 10 años, ¿no, Adriana? Más o menos. En Argentina, ella es colombiana, más con formación en comunicación, y ya varios años trabajando en las Naciones Unidas, como decía, en un programa de mudanza climática, y también tiene un mestrado vinculado con formación en educación en Alemania, y ahora, como decíamos, gerenciará un nuevo programa en una nueva organización holandesa vinculada con la formación de jóvenes líderes. Entonces, en ese sentido, te damos la bienvenida. Un placer que puedas estar aquí con nosotros, y te convidamos a las primeras palabras un poco para abrir el diálogo y romper el hielo, porque las meninas están muy nervosas, entonces vamos a hacer un poquillo de descontraer la situación. ¿Todo bien ahí, Adriana? Daniel, mil gracias primero que todo por la invitación, y muy buenas tardes para ustedes. Aquí es noche, yo estoy actualmente en Bonn, en Alemania, y también mil gracias a ti, a Casio y Márcio. Para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes para generar como una reflexión acerca de
qué es lo que está sucediendo, pero lo más importante es qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer conjuntamente. Y quisiera pues, aprovechar el espacio más para compartir mi experiencia desde diferentes escenarios y con diferentes lentes, porque así como lo dijo Daniel, ya tengo 7 años trabajando en la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático, que es la Organización de Naciones Unidas encargada del proceso político internacional para llegar a acuerdos entre los países, de definir, bueno, qué se necesita para enfrentar el cambio climático. Y yo he estado dirigiendo los temas de educación y empoderamiento de jóvenes. Pero antes así también tuve la posibilidad de trabajar con el gobierno de Colombia y diseñando una política nacional en los temas de educación y de cambio climático. Y diseñando eso, después también trabajé con la ciudad de Bogotá, porque las ciudades cumplen un papel fundamental para implementar las políticas nacionales. Yo inicié como líder joven hace muchos años y ayudé a crear un movimiento de jóvenes en América Latina a través de encuentros juveniles, primero a nivel local, después a nivel nacional en Colombia, después latinoamericano, y también tuve la posibilidad de trabajar con una ONG ambiental. Entonces mi experiencia va un poquito desde diferentes lentes y en diferentes espacios. También trabajé en Naciones Unidas en Ginebra con el Instituto de Naciones Unidas de Entrenamiento, y ahora este nuevo paso de experiencia profesional va a ser con una organización, así como Daniel lo contaba, que está en Holanda. Tiene 2 sedes en Holanda. Es una organización internacional que también está abriendo oficinas en diferentes partes del mundo, y el tema principal es la adaptación. Y la adaptación significa, frente a los impactos que tenemos actualmente, qué podemos hacer y cómo podemos aumentar esa resiliencia y cómo nos podemos preparar. Así que desde mi experiencia estaré encantada de compartir con ustedes, de discutir, de reflexionar, y quizás de lo más importante es también aprender desde su visión, desde lo que ustedes creen que es necesario hacer para que ahora que voy a tomar esa nueva posición, también tener en cuenta sus recomendaciones. Así que dejo el diálogo abierto y de vuelta para ti, Daniel. Muito bem, obrigado. Obrigado, Adriana, pelas tuas palavras iniciais. Meninas, apenas para poder articular. Entenderam bem, Adriana, em sua língua espanhola? Tudo certinho? Muito bem, porque a Adriana, elas têm também na matéria espanhol no colégio, então aqui, eu dou uma prova dupla, estão tendo, né? Por um lado a pergunta e outro lado entender o espanhol. Mas as regras que estabelecemos, tanto delas como tua, é falar lento, né? Para que todo mundo se possa entender. Tudo certo? Então, obrigado. Vocês estão entendendo? Então, maravilha. Então, nesse sentido, vamos a dar início às perguntas. Temos 3 blocos de perguntas, umas vinculadas com política, Estado, ambiente, cidade, outro bloco com comportamentos e sociedade, e último bloco com ciência e técnica. Como bem falava Adriana, ela vai dar resposta desde suas dimensões, desde sua experiência, e aí onde a gente tem que aproveitar o diálogo, né? Baseados na experiência que ela está tendo de diferentes questões, sim? Então vamos a iniciar com o primeiro bloco, que é o de política, Estado, cidade e ambiente. ¿Sí? Este primeiro bloco que inicia Maria Antônia. Então, Maria Antônia, tua vez agora. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Prof. Jane e ao CACIA pela a dedicação, né, na direção da nossa escola, COPEC. Claro, o nosso professor Daniel, que além de proporcionar esse encontro, ele nos orientou para todo o conhecimento e o trabalho. Eu, Maria Antônia, junto às minhas colegas, nós queremos agradecer, estamos muito honradas pela oportunidade de conversar com a Adriana. Então, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. E a primeira pergunta, então, que
Em meio a um cenário de pandemia no qual o Estado ele aciona o meio de emergência para lidar com o novo vírus, cada país ele seguiu uma linha de pensamento, priorizando a saúde ou a economia. Na sua opinião, quais medidas de outros países nós podemos analisar y receber como un aprendizado? María Antonia, pues encantada de conversar contigo. Yo creo que hay uno de los principios en el tema del desarrollo sostenible muy antiguo. Ustedes saben que en 1992, cuando los países del mundo se reunieron precisamente en Brasil, en la reunión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se llamó la Cumbre de Río, se estaba hablando de la necesidad de movilizar los esfuerzos globales desde los gobiernos nacionales, pero también desde otros actores para hacer frente a esta crisis del desarrollo. Y uno de los principios que ellos plantearon es pensar globalmente y actuar localmente. Y creo que es uno de los principios que es vigente para aplicar en medio de las circunstancias que estamos con la pandemia. ¿Por qué? Porque está en evidencia que esta pandemia, todos los países por igual están viviendo los impactos. Sin embargo, también hay diferentes medidas que se han tomado a nivel local, dependiendo de la propia dinámica. Entonces, tú en la pregunta también me decías, bueno, ¿qué medidas, por ejemplo, han tomado algunos países que pueden servir de orientación acerca de qué se debe hacer? Y yo creo que el caso de Alemania es un caso muy interesante. Yo vivo en Bonn, es una ciudad pequeña. Alemania es un país grande en el contexto de la Unión Europea, más de 80 millones de habitantes. Y solamente hay 4 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Es el caso de Berlín, Colonia, Múnich y Hamburgo. Las otras ciudades son ciudades pequeñas. Son pequeñas, sin embargo, son ciudades que están descentralizadas y tienen todos los servicios. Cuando la pandemia, con toda la pandemia, también en el contexto de la Unión Europea, pero no solamente de la Unión Europea, sino también del contexto mundial, se preguntaban por qué Alemania está mucho mejor que otros países manejando la pandemia. ¿Cuáles eran esos factores que habían hecho exitoso este proceso? Y yo creo que hay varios. Si tú me preguntas desde el tema de las políticas y del liderazgo político, yo creo que es uno esencial. Creo que necesitamos liderazgo. Necesitamos un liderazgo político, pero también necesitamos un liderazgo colectivo. Y en el liderazgo político, el caso de Angela Merkel. Angela Merkel es la chancellor, es decir, la persona que está a cargo de tomar las decisiones y dirigir, digamos, Alemania como tal. Y en uno de sus discursos ella estaba hablando de por qué la situación había estado mejor en Alemania que, por ejemplo, en otros países como Francia, como el Reino Unido, como España. Y ella dijo, digamos, 3 elementos que me llamaron muchísimo la atención. Primero, inversión en educación. Segundo, inversión en salud. Y tercero, el tema de la descentralización y la coordinación para la toma de decisiones. Entonces, frente al tema de educación, ella hizo una comparación con otros países de la Unión Europea y mencionó cuánto porcentaje del presupuesto de Alemania se dedicaba a la educación. La educación en Alemania es gratuita y se le garantiza a todas las personas, no solamente como en nuestras constituciones en países latinoamericanos, donde el derecho a la educación está plasmado en nuestras constituciones, pero en la realidad la educación se convierte en un privilegio.
Y creo que es una de las grandes, digamos, herramientas que marcan la diferencia entre los países desarrollados y los países de desarrollo. La educación no es solamente un derecho fundamental, pero es fundamental para poder generar transformaciones. Porque si las personas no están preparadas, si las personas no tienen conocimientos, desarrollan habilidades, pues es mucho más difícil generar una transformación. Entonces, inversión en educación. Lo segundo que ella habló fue inversión en salud. La salud también es en nuestros países, en América Latina, muchas veces un privilegio que no todas las personas tienen acceso. Pero si no garantizamos lo mínimo para todas las personas, no podemos tener esta sociedad de bienestar social. Y lo tercero, frente al tema de la descentralización y la coordinación. En la pandemia se vio que cada uno de los países respondió de una manera diferente. Pero en momentos de emergencia no se puede estar pensando en de qué partido político se es, sino hay que tener una visión estratégica y una visión de unidad que defina un objetivo común, y es cómo hacerlo frente. Y lo que sucedió en Alemania fue un tema de toma de decisión rápida, de coordinación con todas las autoridades, porque Alemania tiene un gobierno federal, pero también tiene gobiernos regionales y también tiene las ciudades. Entonces, la primera medida que se tomó fue, todos vamos a estar en cuarentena. Y en ese momento Angela Merkel, que no interviene como muchos presidentes usualmente en la televisión, intervino y hizo un llamado a los ciudadanos y dijo: este es el momento más crítico que Alemania está viviendo después de la Segunda Guerra Mundial, y se requiere que cada una de las personas sea consciente y tome las acciones pertinentes. Y ella dijo: esto va a generar que se priven las libertades, y más que nadie, ella viniendo de la otra parte de Alemania, porque Alemania después de la Segunda Guerra Mundial estuvo dividida, o sea, lo que ella entendía que significaba privar estas libertades. Sin embargo, si cada persona no tomaba decisiones y no tomaba la responsabilidad, no podía emprenderse y abordar esta situación. Y eso fue fundamental, porque entonces permitió, primero, inversión en educación, segundo, la inversión en salud. Alemania tiene, en comparación con otros países, muchísima mayor capacidad en hospitales y en unidades de emergencia que muchos otros países europeos. Y es una decisión política, no necesariamente es de dinero, pero estamos hablando de la Unión Europea. Es de decisión política decir en qué invertimos el dinero, pero también tener mecanismos de coordinación efectivos entre los diferentes niveles de gobernanza, a nivel local, a nivel nacional y a nivel del país como tal. Y entonces la decisión que ella tomó es, al inicio Alemania entró con unas medidas para todo el país. A medida que fue progresando la situación, se dijo, las regiones y las ciudades, de acuerdo a la situación, van a estar encargados de decir cómo van a hacer el tratamiento. Entonces, unas ciudades abrieron más pronto los restaurantes y los almacenes, otros abrieron más tarde, pero fue una coordinación entre todos los niveles de gobernanza. Muito bem. Perfeito. A segunda pergunta é: como a gente já sabe, o dever do Estado é manter o bem-estar da população na qual ele serve. Então, com a situação de muitas mortes causadas pelo vírus do Covid-19, a falta de medicamentos ou o despreparo em muitos hospitais, aqui no Brasil, por exemplo, a senhora acredita que haverá mudanças na política, como ações permanentes para garantir a qualidade de vida à população? Em sua opinião, o Estado estará preparado para outra pandemia? Capacidade de resolver os problemas de calamidade pública de saúde? María Antonia, yo creo que nosotros en el momento actual tenemos la capacidad de poder, si se toman decisiones adecuadas, inteligentes, y hay decisión política, el mundo podría hacer frente a muchas situaciones de una manera muy diferente, pero creo que son decisiones en diferentes niveles. Decisiones políticas, se necesitan líderes con una visión y que puedan
tener como el centro principal de su acción el bienestar de las personas. Pero también se necesita, por ejemplo, cambios individuales en las personas, porque la pandemia, al final de cuentas, ha demostrado que sí pueden haber políticas y son fundamentales en el tema de inversión pública, por ejemplo, el tema de educación o de salud. Sin embargo, por más hospitales que hayan, por más medicina que hay, si la persona no toma las medidas correspondientes, por ejemplo, de salir con la máscara para cubrirse o de lavarse las manos o de tener cierta prevención, el tema no es necesariamente enfocarnos en cómo vamos a resolver el problema. El tema fundamental es cómo lo vamos a prevenir, y se puede prevenir. Por eso también en Alemania, Alemania tuvo una de las tasas de infecciones menores. Ahorita está aumentando, pero es mucho menor que la Unión Europea. ¿Y por qué? Y yo también hablaba con amigos alemanes y decían, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Y ellos decían, los alemanes tienen un sentido muy alto de disciplina. Eso significa que mientras que aquí se dice, por ejemplo, hay que hacer y hay que tomar esta acción, los alemanes lo respetan y lo siguen porque tienen un respeto profundo, porque saben que eso tiene ciertas consecuencias. En muchos otros países, también de la Unión Europea, frente a las medidas, las personas no se sintieron tan responsables de hacerlo. Y las personas siguieron haciendo fiesta, continuaron saliendo a los parques, a barbecue, a diferentes actividades. Entonces yo creo que es importante tener medidas que tengan diferentes elementos. Uno, sí, es necesario inversión pública en el tema de salud, es fundamental y es una decisión política, y por eso los ciudadanos y ustedes, los jóvenes, tienen un papel fundamental para que los gobiernos son responsables de esas decisiones, pero son los ciudadanos los que eligen a los gobiernos. Y hay que también se puede hacer control social frente al quehacer político. Pero también los ciudadanos tienen un rol fundamental en las acciones cotidianas que realizan. Entonces creo que tenemos que enfocarnos también en el tema de prevenir, y prevenir está conectado con el tema de cómo los ciudadanos pueden acceder a la información, a una información veraz, oportuna y que les permita tomar decisiones adecuadas. Segundo, cómo generamos eso, cómo aumentamos esto, la conciencia del papel fundamental de que cada uno puede tomar, y esto finalmente es a través de la educación. Muito bem, Adriana, perguntas precisas e respostas bem precisas. O que eu vejo destas primeiras perguntas, que o exemplo que a Adriana nos coloca está baseado principalmente en una capacidad de lideranza, ¿sí? Lideranza política, porque todo está en la dimensión de acción política. Y por otro lado, en intentar tener una sociedad articulada, uma situação bem diferente a que aconteceu aqui no Brasil durante toda esta experiência, ¿sí? Onde tínhamos líderes políticos discutindo entre si, discutindo políticas, confrontando com essas políticas, confundindo a sociedade e, portanto, com resultados bem diferentes a los de Alemanha. Mas ela deu questão a dimensões interessantes como a educação, a saúde, né, a capacidade de liderança, elementos que comenzaremos a conversar en esta tarde y que son apenas los primeros pasos que estamos dando en esta interesante entrevista.